Muy buenos días, pues nuevamente gracias por recibirnos en sus hogares como cada sábado. Agradecemos desde luego a California Medios, a Rubén que está ahí en controles y pues don Emilio, profe, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Bien, pues el día de ahora tendremos las efemérides, hablaremos un poco sobre la Pamplonada y al final hablaremos de otro tema sobre uno de los pioneros colonizadores, don Ramón Contreras, ¿no? Preciado. Entonces esos serán los temas del día de hoy. Vamos a la intro y regresamos. Bien, pues bueno, ahora sí iniciamos con nuestro programa. Empezaríamos, profe, pues con las efemérides de esta semana que va a iniciar. Sí, cómo no, con mucho gusto. Tengo una muy interesante, fíjense que este viene en el libro de Viviana Santiago, La gente al pie de Cuchumacho, en la página 455. Dice: Esperanza Béjar, registrada en el rancho San Valentín el 24 de abril de 1874, nacida el 10 de abril de 1871, en Aguaje del Burro, hija de Ramón Béjar y Carmen Salazar. ¿Por qué registrada en San Valentín, Emilio? Allí hay una confusión muy grande en eso de Esperanza Béjar. Esperanza Béjar está registrada en otro, y no hay otra Esperanza Béjar. Yo ya revisé si era un familiar. Y no, homónimo. Esperanza Béjar nació en 1865. Así. Son de los registros más antiguos en Tecate. Hay uno de un señor Downey y otro muy apegado a una verdad histórica, es la de los señores Gallego. Es otro de 1860. Y Esperanza Béjar, sí, efectivamente, sí, ellos son sus padres, pero ¿por qué en San Valentín? Es la pregunta, ¿no? Te voy a decir por qué sucede esto. Los Béjar, ahí en esa región de San Valentín, los López, los Arguilés, los Gallego y los Romo, por ejemplo, González Romo, de esa familia, ellos se establecieron ahí. Hay que entender lo siguiente: ahí primeramente en San Valentín fue donde por primera vez se establece la primera autoridad en Tecate, en San Valentín, que fue en 1862. Y precisamente también en San Valentín hubo un levantamiento de los indígenas, que precisamente ustedes tal vez conozcan ese dato, que hubo un problema con el juez de paz, y en aquel entonces era precisamente el señor Ambrosio González Espinosa. A eso se debe que la mancha urbana de Tecate se estableció ahí precisamente. Se establece ahí. ¿Por qué? Muy sencillo, porque tenía el puerto de entrada a la mano. Ahí era. Y precisamente también ahí, haciéndole un poquito de historia más al lugar, ahí también en 1883 se establece la primera cantina considerada en Tecate. El primer comercio. ¿Para qué lado? Así es un dato más o menos para mí. Oye, entonces don Ambrosio González fue el papá de Lerdo González. ¿O no? Sí, efectivamente, el papá de Lerdo González. Y Lerdo González nació en San Valentín. Sí. En 1871, tengo entendido por ahí. Válgame Dios. O sea que era contemporáneo de... Bueno, pero dice que Esperanza Béjar nació en 1861. 65. 65, ¿no? Sí.
Entonces, y ya he buscado bastante, ya he buscado bastante lo de la señora Béjar. Y por cierto que precisamente tuve que conseguir el acta de defunción de ella, para poder determinar si era cierto o no. Y sí, efectivamente. Oye, y si viste el acta de defunción, ¿Béjar era con V o B? No, mira, puede ser indistintamente, puede ser con B chica, con B grande. Los avances que tengo de la familia Béjar los tengo por lo siguiente. Los Béjar son de descendencia peruanos. ¿Sí? Son peruanos. Mi última entrevista que le hice al señor, se me olvida el nombre de este personaje, que precisamente es descendiente de don Joaquín Arguilés, el rancho Arguilés, ahí donde están sepultados los González y Arguilés. Y entonces, pues, ahí en San Valentín justamente. Sí, ahí está. Sí, ese rancho era de don Joaquín Arguilés, abuelo, bisabuelo en este caso de los Arguilés que nacieron ahí, y pariente familiar de los González, porque algunos se casaron con Arguilés y González, emparentaron en esa zona. Y ahí tenían precisamente tierras, hasta la fecha todavía están todo el rancho trabajando. Adelante, profe. Pero el punto es que pues en aquel tiempo nos fijaban mucho si era con B o era con la sí. No está de las dos formas. Sí, y así está, así está en varias bibliografías, así está, con B chica y B grande. Yo me vino a la mente esa pregunta porque acabas de mencionar que investigaste por muchas partes si era una homónima a esta señora o no. Sí, fíjate, sí. Pero a mí se me ocurrió, a lo mejor había una Esperanza Béjar con B y otra Esperanza Béjar con V. ¿Es la misma entonces? Es la misma porque inclusive ella se casó con don Bernardo Pedro Arguilés, que era precisamente el propietario de esa zona de Cañada Verde, que estaba pegado. Era parte de San Valentín. Hemos comentado que San Valentín fue un rancho de 2.500 hectáreas. 2.500, nada más que por el momento de la colonia agrícola de Tecate, la repartición, pues todo eso se fraccionó. Se fraccionó, sí. Y es más, don Pedro Arena, él compra 5 títulos de los pioneros colonizadores en esa zona. Pero él se dedicó más a la viticultura, ¿no? Sí, en 1912 es cuando ya aparece en el escenario del señor pero ahí en San Valentín. ¿Sí? Yo creo que, Héctor, no me deja mentir, una de las primeras visitas que hicimos a la Casa de la Cultura Jurídica Mexicali, ahí encontré el documento precisamente de San Valentín, a nombre de Cesario Barbieri, con 2.500 hectáreas, y después lo vuelvo a localizar en Tijuana. Se lo vuelvo a localizar en Tijuana, por eso es que más o menos tengo conocimiento de esos datos. Qué interesante. Bien, pues en el mismo libro de Viviana, en la página 224 y 225, dice: el gobierno del Distrito Norte expidió el 10 de abril de 1917 el decreto validando las elecciones, que fue cuando el primer ayuntamiento, así es, cuando se hace en 1917, que justamente, pues ahorita ustedes estarán leyendo en el Heraldo esta semana, del que acaba de salir, este periodo de cuando deja de ser ayuntamiento, del 23 al 25, cuando fuimos delegación de Mexicali. Aquí se refiere a estas primeras elecciones de este primer ayuntamiento, que es la que está validando, ¿no? Donde gana don Roque Santana. Así es. Es electo, pues, Roque Santana. Y por eso el 10 de abril validan ya las elecciones. Así es. Muy interesante claro que sí. Aquí otra más reciente. El 10 de abril de 1980 inicia el semanario Z de Tijuana, bajo la codirección de Jesús Blancornelas y Héctor el Gato Félix Miranda.
un hombre muy arrojado, ¿no? ¿Cuál de los dos? El gato, ¿no? El gato, sí, tremendo. Sí. También Blanconero se le llamaba, pero aquel era más... Aquel era más atrevido, ¿eh? Aquel era más atrevido. Y ya cuando deja de existir, pues el otro también no se quedó atrás de, bueno, pues vamos a... Sí, pues ya un semanario de arraigo, ¿no? En Baja California, ya. Sí. De los... Bien, pues aquí va una efeméride de don Miguel Mates, que de gran trayectoria Así es. en la historia local y nacional también, honoris causa por la UABC, etcétera, etcétera. Y por otras universidades. Sí, un personaje, todo un personaje. Su libro La Tierra de Calafia, una historia breve de las Californias, 1533-1848. En las páginas 68 y la 73 menciona lo siguiente: el San Antonio, o sea, era un barco, el San Antonio bajo el mando de Juan Pérez, o sea, Juan Pérez Hernández, con los frailes Juan Vizcaíno y Francisco Gómez, alcanzó la bahía de San Diego el 11 de abril de 1769. Así es, pues está cuando van a llegar a San Diego y van pues van a crear la misión, ¿no? En este caso, bueno, donde está, mejor dicho, actualmente la misión, ¿no? De San Diego. Entonces, pues... Esa era una de las miras, vaya, a la construcción, en este caso, a la fundación. De las misiones. Así es. Con el fin de convertir a todos los indígenas de esta región. Así es. Pertenecía a Tecate, bueno, la región de Tecate. Tecate todavía no existía como tal, pero la región de Tecate. Pero precisamente ahí es donde surge el nombre, a raíz de eso, porque ya lo menciona, como una... Acuérdense que también hay un pasaje bélico, por decirlo de esta manera, cuando se reúnen los indígenas de Jacomey y otros grupos, precisamente a echar pleito a San Diego. Sí. Hay un detalle por ahí muy interesante en esos tiempos. Y es precisamente cuando empiezan a ver lo de Tecate, el famoso Tecate. Precisamente hoy estaba mirando eso. Pero en ese tiempo pensemos en Tecate como pues un valle, ¿no? O sea, no hay población, no, porque van a decir, oiga, ¿por qué entonces no está en el 69? No, tranquilo. No hay nada, es un lugar, un espacio que se le conoce, pero en realidad es el Valle de Tecate. Sí, era una población precisamente nativa, ¿no? Indígena, porque sí hay elementos, si nos vamos a la historia de las primeras civilizaciones sí hay, pero no hay una colonización, ¿verdad? Que es posterior a ese punto de la fundación de la misión de San Diego de Alcalá. Así es. Y por eso mucha gente de aquí de Tecate pues, está registrada y bautizada ya en la misión de San Diego. Sí, hay movimientos. Pues los registros sí están en la misión de San Diego, ¿no? De hecho, ahí en el instituto está estos primeros libros de bautizo de la misión donde aparecen registradas por lo menos 2 personas aquí en Tecate. Sí. Bueno, que nacieron aquí en Tecate. De aquí de Tecate. Sí, y luego fallecimientos también tecatenses, pero sepultados en el panteón de la misión de San Diego. También otros de Juan de los Santos, tengo entendido que es uno de ellos, ¿no? Así es. Bien, en el mismo libro de Miguel Mates, pero ahora en la 123, dice: la jura oficial de adhesión al Imperio Mexicano fue recibida por Pablo Vicente de Solá, por el canónigo de Durango, Agustín Fernández de San Vicente, quien llevó a Monterrey, pero estamos hablando de Monterrey, California, no, sí. Van a creer que no, Monterrey, Nuevo León, el 11 de abril de 1822, a bordo del San Carlos, y Solá estableció la nueva estructura gubernamental, creando los distritos y la diputación provincial para el cuerpo legislativo. O sea, pues no había nada, entonces tuvo que hacer. Y recordemos que por cuestiones de comunicación, aquí las juras de independencia y todo este proceso de independencia va a ser un tiempo después de cuando sucede en la Ciudad de México, en el centro del país.
Y además ya lo trabajó el maestro Jorge Martínez en un artículo que publicó en el 2010, que hubo varias curas en la península, ¿no? Y en la Alta California, desde luego. Por cierto que también ese trabajo de Jorge, bueno, yo tenía un trabajo por ahí de varios que hicieron la jura, ¿no? Y ahí viene el papá de Juan Bandini también. Así es, José María. José María Bandini. Sí, muy interesante. Sí, sí. Bien, otra efeméride de Viviana, en las páginas 76 y 77. Dice, en la California mexicana, el 12 de abril de 1849, para facilitar la defensa de la península, por decreto del presidente José Joaquín de Herrera, se organizó Baja California en dos partidos, el del sur y el norte. Cada uno debía tener un juez. Estos se dividieron en 7 municipalidades. Así es cuando parten por primera vez lo que es norte y sur, y que habrá después algún periodo en el que va a haber norte, centro y sur, ¿no? Así es. 3 lo van a partir, pero bueno, después con el tiempo nuevamente vuelven a... Hay una obra muy interesante que habla de eso, y nada más no he empapado mucho, pero veas cómo trae ese material. Ahí te habla muy claramente de todos esos movimientos y por qué. Muy interesante. Pues es que había que colonizar pues esta área que estaba muy separada del gobierno central. Sí. Por eso acá la gente hacía lo que le daba su gana, tantos problemas que tuvieron. Cada subprefecto o jefe político le hacían ver su suerte. Como venían nombrados por el presidente de la República directamente, pues aquí eran gente desconocida, pues sí, ¿verdad? Claro, tenía que... Mucho más adelante, sí es. Y luego no muy conocedores precisamente de las situaciones, todo eso afectaba bastante, así es. Pues, por ejemplo, manda una persona un espacio desconocido, pues, ¿por dónde empiezo, no? Sí. Esto que acabas de mencionar, Héctor, sobre que aquí Tecate, pues prácticamente era un paraje, pues. Sí, en realidad. Sí. Pues aquí viene algo al respecto. Incluso en el Heraldo está un artículo en el número 98 del Heraldo de aquí, de Baja California. En la página 10 y 11 dice, el paraje conocido como Tecate le es concedido en Santo Tomás a Luis Gustavo Sosa el 12 de abril de 1867. Fue uno de los... Sí, fue el último. De los propietarios. Así es. Y fue el último propietario y precisamente el rancho Tecate tuvo una vida activa de 36 años, tengo entendido. 36 años. Nada más para hacer la diferencia, el rancho Tecate del que hablamos no es el rancho Tecate actual. No, claro que no. Sí, es diferente. Es diferente. No está ubicado allá ni es el mismo rancho. Así es. Sí, porque hay confusión. Para el cuello por ahí. Sí, luego también justamente este personaje último propietario del rancho Tecate o Cañada del Tecate o Valle del Tecate, se le ha conocido en esos tres nombres, ¿no? No lo disfrutó mucho porque en cuanto le dan la propiedad, 2 meses después muere. De la emoción. No, la cosa que fue una explosión de polvo. Sí. Así es, así muere Gustavo Sosa. Pues eso, bueno, aquí dice que fue el 12 de abril de 1867. Y tengo entendido que ese accidente le sucedió en agosto. Sí, por ahí vienen, hay unos datos. Sí, fue 2 meses nada más. Si yo una vez escribí algo así, 2 meses después de haber recibido, haber sido agraciado, por decirlo así, con el rancho Tecate, muere. Sí. Pero la última, si me permiten. Adelante. ¿Se acuerdan que Lidia Isabel Díaz Saldaña escribió un libro, un artículo en el Heraldo de Baja California, en el número 68? Dice en la página 9, poco más tarde, el 13 de abril de 1917, se cambió a Mexicali la cabecera del distrito. Hemos
sabido que estaba en Ensenada. Estaba en Ensenada, así es. Por el gobernador Esteban Cantú Jiménez. Sí, que era cuando empezaba, bueno, ya tenía mucho más auge Mexicali por la cuestión del algodón. Sí, así es. Por el valle. Sí, pues es el cambio de poderes. Hay que recordar también el cambio de Santo Tomás a Real del Castillo, porque toda la población se fue a Real del Castillo. No, y también acordemos que tenían ahí varios problemas con el ayuntamiento de Ensenada, ¿no? Que era cuestión de poder, el ayuntamiento con el gobierno del distrito, digamos, y bueno, pues una manera de marcar distancia, pues aquí el que manda es uno, se lleva la capital a Mexicali, ¿no? Así Entonces, es. Lo que pasa es que en Ensenada siempre estaban en rebeldía porque siempre que mandaban un gobernador, por decir algo, que se llamaba jefe político y militar. Entonces ellos no querían un gobernador civil, pues. Civil y nativo, ¿no? O si no nativo, que conociera por lo menos Baja California, ¿no? Lo que era la situación. Eso le causó muchos problemas a Celso Vega, el coronel. Y ahora que llega el coronel Esteban Cantú, pues la misma encuentra con esa reticencia y dice, pues mejor me voy a Mexicali. Sí, una manera de también restarles poder, ¿no? Al final de cuentas. Pues muy bien. Profe, pues muchas gracias. A la orden. Bien, bueno, antes de empezar con nuestros temas, les vamos a comentar que, digamos, a manera de avisos, dos cosas. La primera, ya a partir de la próxima semana reanudamos con estas cápsulas que dejamos de pasar hace tiempo, pero que retomaremos ahora, estas de Instantes en el Tiempo, que nuestra colaboradora Samantha Ortega y Jaime también nos van a estar haciendo y nos van a estar entregando y estarán apareciendo en algunos de los programas estas cápsulas. La que también está próxima a regresar será la que teníamos de travesías, que también empezaremos nuevamente a producir para pasarlas aquí. Entonces próximamente, yo creo que a partir de la próxima semana, por lo menos es seguro que la próxima semana ya tenemos Instantes en el Tiempo, y yo creo que para dentro de 15 días ya tendríamos travesías también. Entonces, pues bueno, esa es una buena noticia, gracias a nuestros colaboradores. Y la otra es que también ya a partir del 19 estaremos el taller de historia estará colaborando en un ciclo, no llamémosle de conferencias, sino en un ciclo de lecturas, por así llamarlo, que organiza un restaurante de la localidad, y nosotros estaremos participando con ellos cada tercer jueves de cada mes. El tercer jueves de cada mes estaremos colaborando, no con una conferencia, porque no queremos que sea como conferencia, está muy, así como que muy profesional el asunto, una plática sobre algún tema de la historia de Baja California o de Tecate, dependiendo. Entonces, pues empezamos el 19 de abril, iniciamos con estas colaboraciones. Ya les estaremos indicando ahí en las redes sociales que tenemos del taller, del programa de Tecate, Relatos y Memorias, pues ya viene la fecha, el tema, para que nos hagan el favor de acompañarnos, ¿no? Y eso será una vez al mes, cada tercer jueves del mes, ¿no? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, y lo estaremos recordando cada vez que se vaya acercando el día, ¿no? Bueno, después de esto dicho, ahora sí empezamos con nuestros temas de la semana. Empezaríamos con lo de la Pamplonada, que quizá les comentábamos que se ha escuchado como que cada vez de repente surge ahí esta idea y empieza a comentar la gente que por qué no regresa, y la inquietud de por qué no regresa la Pamplonada, y que fue en su momento muy exitosa, desde luego trajo mucho turismo, dejó una derrama económica importante, pero que bueno, se dejó de hacer, que se dio de 1979, que fue la primera, a 1989, que fue la última. 10 años, 10 ocasiones se realizó la Pamplonada, y bueno, hay personas que tienen la inquietud de que regresara, ¿no? Entonces, pues bueno, comentaremos un poco de lo que fue la Pamplonada para aquellos jóvenes que no les tocó verla y que quizá no están enterados que se llevó a cabo. Bueno, ¿qué fue la Pamplonada, profe? Don Emilio, ¿qué fue la Pamplonada en Tecate? Ustedes seguramente se acuerdan porque estaban en su mero apogeo en ese momento. Nacías tú, yo todavía no nacía, yo era un chicuelo. Sí, bueno, como bien lo comentas, fue una actividad que atrajo
cientos y miles de turismo, ¿no? Y de todos los niveles, ¿no? De todos los niveles, unos muy atrevidos, otros más recatados, y otros con mucha adrenalina, ¿no? De veras que había, bueno, yo recuerdo el atrevimiento de muchos extranjeros que hasta se quitaron los pantalones y calzones y todo eso enseñaba, ¿no? Y pues era para el momento pues lo único que causaban era risa, ¿no? ¿no? Pero también había niños, ¿no? Había familias y pues no, las familias no se acercaban mucho a ese tipo de eventos, ¿no? Pero sí, de retiradito, como dicen, de retiradito se ven los toros, ¿no? Y es mejor. Por el riesgo se pudiera al que se le temía, ¿no? De un accidente. Sí, cómo no, yo recuerdo muy bien todos esos movimientos. No fui a todas, hago la aclaración, pero sí a algunas estuve presente y pues la verdad es una de las actividades, ¿verdad?, que yo considero que más turismo ha traído a Tecate. Porque yo recuerdo algunas otras, por ejemplo, que se nos ha pasado a platicar también la de las motos, ¿no? De las motos que llegaban a Tecate y hacían esas en el tiempo de don Pedro Santana, cuando él estaba en turismo. Era un hombre muy entusiasta también en el periodo de él había otro evento muy interesante, el famoso los arrancones del cuarto de milla, ¿no? De esos he visto como que también la gente, en algún momento cuando salen estas películas del Rápido y Furioso y que todos quieren ser corredores, como que se empiezan los arrancones ilegales desde luego, y como que todos quieren que regresen, y que he visto que, digo, estos no ilegales, estos ya con permiso, con permiso de los ayuntamientos, se han hecho sobre el bulevar, aquí sobre el bulevar sí, Defensores, ¿no? Fíjense que he visto, me ha tocado que me han desviado, ¿no? Porque he pasado por ahí, nos han desviado, pero no son los, vamos a decir, no que aquellos, no voy a hablar. Son diferentes, ¿no? Son diferentes. Estos son como circuitos. Sí, y aquellos son pues, que hacían en lo que era la aviación, lo que conocemos como la aviación, que de hecho hace como 2 semanas andaba perdido por aquel lado, allá por Santa Anita, y me acordé que allá en la aviación había aprendido a manejar, y había aprendido primero a andar en bicicleta y después a manejar. Y dije, ya tengo rato que no me meto para aquel lado, y me metí, y pues ahí sigue, claro, ya muy perjudicada, pero ahí sigue la pista, ya no está el acceso directo. Me acuerdo que antes estaba uno directo, ¿no? Ya está ahí una valla, pero pues ahí sigue, ¿no? Sí, era lo que llaman, por ahí hay un trabajito por ahí que tengo de esa zona, que no lo he publicado, ¿no? Se le llamaba aeródromo. Porque pues ahí llegaban algunas avionetas, ¿no? Algunos helicópteros y por ahí también personajes, ¿no? Pero que no iban a la Pamplonada, eso será otra cosa. Es otro asunto, pero estamos hablando de eventos que atrajeron En este caso yo creo que Tecate siempre ha tenido la inquietud, y hasta la fecha esto de Pueblo Mágico va por el mismo camino de, bueno, desde luego atraer turismo, ¿no? Traer turismo, y ha buscado diferentes eventos y ha intentado hacer diferentes actividades para atraer ese turismo, desde luego para diferentes también gustos, ¿no? Como usted dice, los arrancones, los deportes, o sea, para diferentes gustos. La Pamplonada, como usted bien dice, creo que ha sido, en cuanto a la cantidad de gente que ha traído y los medios que han volteado a ver a Tecate, yo creo que la Pamplonada ha sido uno de los más exitosos. No me atrevo a decir el más exitoso, porque a lo mejor hubiera otro, pero casi estoy seguro que puede ser. Bueno, a lo mejor yo estoy equivocado, yo es el que he visto más nutrido. Yo también es el que creo en fotos y de lo que recuerdo, ¿no? Pero bueno, como decíamos, inicia en 1979 y termina en 1989. 10 años. 10 años va a durar, y... la causa, razones, pues... Creo que hay una entrevista que hizo a Adaí Villarreal,
para este proyecto que tenía de Tiempo Hermético, que se lo hizo a Constantino León y que está en YouTube. Ahí lo pueden buscar como Constantino León Pamplonada, y está la entrevista de aproximadamente 1 hora donde él platica pamplonada por pamplonada durante los 10 años a manera general qué fue lo que pasó en cada una de ellas. Y igual se los vamos a postear en las redes del taller para que lo puedan, el que quiera checarlo. Aquí les platicaremos a grandes rasgos de qué habla él, ¿no? En este caso habla, y también lo leí en el libro sobre el señor Eliseo Gómez, que hace, se me fue el nombre del autor, bueno, ahorita me acordaré. Salcido. Andrés Salcido. No, él publica un textito, pero el libro que le hacen sobre Cosme Cáceres, exactamente, el Cosme Cáceres también, ahí hay un apartadito, 2-3 paginitas que dedican a la pamplonada desde la versión de Eliseo Gómez, del señor Eliseo Gómez, y bueno, tenemos otra versión de la pamplonada que cuenta Constantino León, el señor Constantino León, y está la tercera visión de Andrés Salcido, que publica un pequeño textito que se publicó sobre la pamplonada. Esto lo que nos permite ver es que, bueno, en esta búsqueda por atraer públicos se va a crear esto que es la pamplonada. El señor Eliseo Gómez, él dice que, bueno, él tuvo la idea y que se la va a llevar al señor José Manuel Jasso, se la va a exponer al señor José Manuel Jasso, que en ese tiempo era el secretario de Turismo del estado de Baja California, ¿no? Entonces se le expone y le agrada la idea. Posteriormente se empiezan los preparativos y va a ser un evento que van a organizar entre gobierno del estado y el municipio. En una reunión, lo platica el señor Constantino, del 16 de junio de 1979, van a estar reunidos el comité organizador, en el cual estará el señor José Manuel Jasso como secretario de Turismo del estado, estará Constantino León como delegado de turismo aquí en Tecate, estará el señor Pedro Santana Gallegos como secretario de Transportes del estado, estará Fernando Gallegos como delegado de Turismo de Mexicali, que no me queda claro por qué, pero aquí estaba, ¿no? Estaba Constantino León, estaba el novillero, que también lo menciona el señor Eliseo Gómez, el novillero José Luis Romero, que era el coordinador del evento para el municipio. Y desde luego estaba el señor Eliseo Gómez, el Charro Gómez, él como el coordinador general del evento de la pamplonada. Y en este acuerdo o en esta reunión lo que tratan es, bueno, ¿qué le va a tocar a cada quien, no? Sí. A ver, ¿entonces no estaba el presidente municipal en esa reunión? En la reunión no menciona que estaba el presidente municipal, no lo menciona él, pero sí dice que en ese tiempo era el profesor Perfecto Lara, así es, sí. el encargado, bueno, el presidente municipal, y que el acuerdo que llegan en esa reunión es que el Tecate, el ayuntamiento, va a dar el permiso de uso de suelo para lo que le llaman la estampida, ¿no? Que es esto de que salen corriendo los toros, y el ayuntamiento será el encargado de organizar la estampida de los toros, mientras que el gobierno del estado será el responsable de lo que es la corrida de toros, digamos, o sea, se van a encargar ellos de la corrida de toros. Entonces ese es el acuerdo. La vigilancia va a estar por parte de Tecate el primer año, y se hizo las 2 primeras pamplonadas sobre el Callejón Libertad. Menciona que salía en Presidencia y terminaba en el Colegio de Bachilleres, en la prepa, sobre el Callejón Libertad, ¿no? A ver, pues yo tengo entendido que fue por la Juárez, ¿no? La cambiaron. Los 2 primeros años fue sobre el Callejón Libertad. Después se subió a la Juárez, a lo que es actualmente la Avenida Juárez, y posteriormente se llevó a lo que es el centro artesanal, por el frente donde está el parque, lo que le llaman la Avenida Piedra del Sol, que es ahí donde está el parque Adolfo López Mateos y Monumento a los Niños Héroes. Sobre esa avenida salían y atravesaban la calle o la avenida que va hacia Ensenada para entrar a lo que ahora es el estacionamiento de la universidad, ¿no? Y ahí estaba la Plaza de Toros. Entonces tuvo 3 lugares distintos por donde se hizo. Así es. Entonces, dependiendo del año, y en este caso él narra cómo en este primer año, pues bueno, fue un éxito, pero que al final de cuentas, desde la versión del señor Constantino,
desde luego hubo muchos problemas para traer los toros, porque pagaron los toros en San Luis Potosí, resulta que se enfermaron, tenían que estar en cuarentena, no los pudieron enviar, faltaban, no llegaron los toros, entonces tuve que conseguir toros por aquí cerca, ¿no? Entonces al final los consiguieron, pensaba hacer una corrida de toros, la corrida no se hizo, no se hizo, pero sin embargo sí mandaron ahí unas actividades de música, desde luego, y también no era charreada, tiene otro nombre. ¿Rodeo? No, el rodeo se hizo después en otras, jaripeo me parece, jaripeo. En otra época hubo rodeo, le fueron variando y cambiando, pero en realidad lo importante era ir como haciendo otras actividades alrededor de la pamplonada, ¿no? Algunos actos deportivos, algunas cuestiones de charrería, jaripeo. Extender más el evento, así es. Manera, porque la pamplonada era nada más un arrancón, por decirlo así, y se acabó. Y esperar otra vez a ver qué era. Sí, pues no. Y lo que yo no sabía, y me enteré porque lo comenta el señor Constantino, es que en los primeros años, creo que los dos primeros años o 3 primeros años, solamente es el domingo, era un solo día, no había más. Entonces se daba el domingo, venían temprano, se daba la estampida y se iban, ¿no? Y dije, no, pues este negocio está bueno. Entonces decidieron hacerlo 2 días, ¿no? Claro. Entonces era sábado y domingo, eso yo no me lo sabía, yo desde que recuerdo era sábado y domingo, ¿no? Entonces no será que habían iniciado con uno nada más. Bien, entonces, como decíamos, era la intención esta de extenderlo más días, ¿no? Que quedó por dos días, a final de cuentas. El asunto es que, así como fue muy exitoso y que menciona también el señor Constantino en su entrevista lo que hizo don Emilio, creo para la segunda pamplonada, menciona que enfrente de un restaurante, no recuerdo cuál, se va a poner un grupo de norteamericanos, hombres y mujeres, y pues ahí van a bajarse los pantalones, ¿no? Entonces van a dar una exhibición, un espectáculo, lo cual, como mencioné, pues en ese momento tal vez causó para algunos gracia, otros a lo mejor se asustaron, ¿no? Pero bueno, fueron de los primeros incidentes que empieza a haber. Además también dice que hubo, como se amotinaba tanto la gente, que se subían hasta en los techos y todo esto, hubo mucha destrucción a particulares, ¿no? Pero también menciona algo interesante, como no podían, los particulares, pues la gente se subía, no pedían permiso, yo creo, ¿no? Y no cadenitas. Sí, entonces no los podían bajar, aunque querían los podían bajar, la gente empezó a cobrar. Dijo, pues ya que estás aquí, pues suelte la feria, es tanto, ¿no? Y empezaron a cobrar, ¿no? Entonces, eso también está muy interesante, digo, pues hay que sacar lana, ¿no? Claro. Entonces, hubo una buena cantidad de gente. Habla de la primera pamplonada, no habla qué cantidad de personas, pero habla que en la primera pamplonada hubo una derrama de 6 millones de pesos, ¿no? Lo cual para un fin de semana, pues está muy bien, ¿no? En este caso. Pero seguramente ustedes recordarán que el gran problema de ese momento era que no había, y quizá no se necesitaba por ser un día, quizá cuando se fue por 2 días era más necesario el tener dónde hospedar a las personas, ¿no? A estos visitantes que llegaban, pues no había dónde hospedarlos. Sí, yo recuerdo también que también venían con motorhome y todo eso, y las estacionaban en lugares baldíos. Una zona, esa fue también ahí está la universidad actualmente. Yo recuerdo que en esa zona, pues todo eso estaba baldío ahí. Sí. Inclusive para ese entonces sí, ya estaba el Manuel Cesella, tengo entendido. Ya estaba el Manuel Cesella, muy rústico, ¿no? Pero había mucho espacio, el parque todavía no estaba. Ahí donde es el parque hubo 2 campos de fútbol. Y todo eso estaba libre. Y había estaciones, como estaciones, pero libres, nada de que cobraban, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Ya tenemos quieres que estar bien protegido, bueno, pues hay que pagar un ingreso, un dinero, ¿no? Pero en aquellos años, ¿no? Donde primero había, y además porque no había tanto
pues no se perdían carros, en pocas palabras, ¿no? Ya, sí, pues era diferente. Sí, era muy diferente, y si vamos a eso, yo me acuerdo que el primer carro que yo recuerdo que se roban completo fue un Volkswagen. Que se lo robaban por partes. Antes se robaban nada más las llantas, por los rines. Los dejaban embancados. Ese era lo clásico de Tecate. ¿Sí? Oye, le robaron los rines a fulano. Ahora está más delicado, ahora se llevan todo el gato. Sí, por eso no había tanto riesgo, y la verdad... ¿Y entonces quién fue el afortunado de que pasó a la historia por ser el primero que le roban su carro completo? Que yo me acuerde fue a nuestro gran amigo Javier Bello del Ángel. Y fue nada más en cuanto a se baja a una tienda X, ¿verdad? Muy conocida, todavía está en la tienda, ¿no? De aquellos años. Acababa de comprar su carrito, ¿no? Andaba estrenando su Volkswagen, ¿no? Y se le ocurre, como aquellos años, uno puede dejar las llaves y encendido, pero no contaba, y no más lo recuperó, ¿sí? Después se lo llevaron. Wow. Ese que yo me acuerdo, si alguien más se acuerda, pues pase el tip, pero ese es el único que me acuerdo. Bien. Primer carro, pero lo que se perdieran los rines. Pero bueno, también habría que decir que este carro no se lo robaron durante la Pamplonada, es mera anécdota ahorita que nos referimos a que era muy sano, vaya, tú podías dejar el carro donde quisieras y no había ningún problema, ¿no? Sí. Pues en este caso el gran problema, por lo que he visto que se presentaba en las Pamplonadas, era primero la cantidad de personas que llegaron, que no había dónde hospedarlas. Y tampoco, desde luego, estaba preparado Tecate para este servicio, para el alimento, y mucho menos para los servicios públicos, ¿no? Es decir, sanitarios específicamente. Entonces Tecate, entiendo yo, que pues se convertía, además de un basurero público, pues en un baño público, ¿no? Que donde se podía, y a la hora que se podía ir uno se hacía conchita. Y una cantina, pero bien, en todo su apogeo. Entonces, si bien es cierto que traía muy buenos recursos y que además efectivamente jaló los reflectores, y que diferentes organismos civiles o de comercio o asociaciones civiles como clubes taurinos de Estados Unidos y diferentes partes pues empezaron a apoyar y se les empezó a interesar y empezaron a venir algunos de ellos, ¿no? Entonces sí, fue un evento muy importante, pero si era tan importante y si era tan lucrativo, digamos, entonces ¿qué fue lo que pasó o por qué se dejó de hacer, ¿no? Pues por lo que hemos podido rastrear un poco es que, bueno, efectivamente era muy lucrativo, pero también empezó a haber disgusto e inconformidad de los pobladores en Tecate, de una parte de ellos que pues no les gustaba el aspecto que se quedaba después de la Pamplonada, ¿no? Y sobre todo los daños, estos materiales que se provocaban, pues ya con las personas o los visitantes ya alcoholizados, etcétera, es decir, corría bebida, y bueno, todo lo que esto conlleva, ¿no? Entonces buena parte de la población se empezó a quejar, pero quizá también otra actividad importante para esto fue que empezó una campaña en los medios impresos principalmente, en el caso de Tijuana hacia Tecate, con estos grupos de protección de animales. Así es, de protección de animales, en donde mucha razón. También hay que decirlo, y lo mencionábamos en una ocasión, que si bien en un principio quizá trajeron de estos toros de lidia, pues ya los últimas traían becerritos, ¿no? Entonces ya más barato, más económico. Pobres becerritos, el que no los pateaba, les jalaba la cola, les quebraba el cuerno, en realidad ya no imponían respeto y ya no daban temor, no, más bien los que corrían y además ya envalentonados por el alcohol, pues hacían de las suyas, ¿no? Con los pobres becerros, que en realidad sí los maltrataban, y que no dudo que una corneada de ese ha de doler lo mismo, pero bueno, ya no era eran más propensos a golpearlos y a maltratarlos que en realidad el peligro en que se ponían las personas que corrían, ¿no? Entonces eso es lo que empezaron a voltear los reflectores también para estos grupos protectores de animales, y empezar a atacar por ese lado, ¿no? Pero sí, la verdad que era hasta cómico en algunos aspectos, en algunos momentos. Me acuerdo yo que había elementos que se ponían su indumentaria, no iban, pero como un tonelazo, pues no servía para nada, ¿no? Pero todo eso era bonito, ¿no?
Tenía su folclore. Así es, y la gente, olvídate, lo aplaudía, oye, algo muy bonito, inclusive, no sé si a raíz de esas pamplonadas hubo aquí en Tecate un personaje, no me acuerdo si escribí algo de él, no estoy muy seguro, pero por ahí debo tener un trabajito de eso, de un policía al que se le decía el torero. Era un personaje muy alto, muy blanco. ¿Por qué se le decía el torero? Siempre por lo siguiente: siempre que cruzaba una calle, lo que hacía era, si venían los carros de... sí, sí. Y entonces, no sé si fue en esa época, no me recuerdo muy bien. Y pues lamentablemente uno ahora que estamos tan de lleno en eso de la historia, todas esas cosas se nos pasan, pues no estábamos nosotros preparados para haber captado, fotografiado, qué sé yo, o entrevistar a esas gentes. Y yo sí doy un consejo, ¿verdad? Ojalá toda aquella persona que vea algún personaje fuera de lo común, pues aprovecharlo, porque van a correr los años, corren algunos eventos y te acuerdas, que sí te acuerdas, pero ¿qué tienes de él? Nada más tienes eso en la memoria. Yo lo comento porque pues yo soy muy dado precisamente a un personaje y me voy, hay que ver qué podemos rescatar. No quiero desviarme de la Pamplona, pero hay muchas cosas que platicar respecto a los personajes en Tecate, bastante. Así es. Sí, ya por último, para terminar con este tema, creo que hay que anotar algunas cositas. Uno, que en realidad, en lo que comenta el señor Eliseo Gómez, es que cuando él presenta el proyecto, su proyecto era un tanto más ambicioso. En realidad iba enfocado a, claro, la corrida, la estampida, la corrida de toros, pero el estilo con otras actividades también un tanto taurinas, pero iba más allá. La idea era crear un vínculo de esta ciudad hermana con Pamplona, ¿no? Y pues, desde luego esto implica pues un intercambio cultural, etcétera, etcétera. Entonces era como un proyecto un tanto más ambicioso. Eso sería como en el campo del proyecto y lo que comenta el señor Liceo que él propuso, ¿no? En su momento. Ya en lo que es la pamplonada, creo que una de las que me queda, al menos recuerdo más del comentario del señor Constantino, fue la de 1985. La de 1985 porque las anteriores siempre se habían hecho en agosto. En esta ocasión decidieron cambiarla para septiembre. No dice los motivos, simplemente la cambian para septiembre. Pero para desventura, el fin de semana que estaba programado es el fin de semana inmediato de cuando sucedió el temblor en la Ciudad de México, el 19 de septiembre del 85. Entonces dice que fue luto nacional y que por lo tanto no se podía hacer ninguna actividad ese fin de semana. Entonces lo tuvieron que posponer otra semana más. Lo movieron una semana más. Y para acabarla de molar, si mal no recuerdo, en ese 1985 es cuando se cae la plaza, ¿no? Esta plaza que armaban y desarmaban y que él comenta que una plaza que rentaban, que era rentada. Pues en esa ocasión no sé qué les pasó, les faltaron tuercas, les quitaron tornillos, no sé qué pasaría. O a lo mejor se le metió más gente de la que soportaba, pues, y se vino abajo, ¿no? Había alguien me platicó, un testigo, dice que la gente, como no estuvo bien armada la plaza, las gradas, entonces la gente notó que si se movía todo la estructura. Pues entonces empezaron a hacer la ola. Así que para un lado y en una de esas pues se cayó. Pues sí, salió ahí en la prensa y fue todo un acontecimiento, ¿no? Pero sí es quizá el accidente más importante, grande que se dio durante la pamplonada, ¿no? Que pues de luego también sale en la prensa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, después de eso todavía se realizó otros 4 años más, seguramente con éxito. Quizá yo de lo que recuerdo ya de la última, que creo que fue la que fui, las últimas pampronadas, ya no había tanta gente, al menos es lo que yo recuerdo. Si hay alguien que me diga, no, había más, o a lo mejor, yo lo que recuerdo es
cuando fue ahí en lo que fue ya la universidad, yo no recuerdo que hubiera tanta gente ahí esperando que pasaran los toros, ¿no? Al menos eso es lo que yo recuerdo. Entonces también, no sé, también quizá dejó de venir visitantes, no sé qué pasaría. El asunto es que al final, en el 89, es la última pamplonada, para el 90 se deja de hacer y ya no se vuelve a repetir esta actividad, ¿no? En la actualidad, quizás sea un tanto complicado retomarla, porque ahora, aunque ya hay leyes protectoras de animales, aunque yo estuve checando y la de Baja California es una ley protectora de animales domésticos, que es como el perrito, el gatito, ¿no? Pero pues, yo imagino que también a nivel federal debe haber una que proteja a los no domésticos, y el caso está que, por ejemplo, los circos ya no pueden tener animales, ¿no? Entonces creo que ya las condiciones legales son distintas y probablemente ya no se podría retomar esta actividad. Y yo no sé si las personas de Tecate adultas que sí vieron esta parte de lo que le mencionábamos, pues quisieran retomar este proyecto, ¿no? Que yo no sé qué tan viable sería ahora en cuanto a la inversión y en cuanto a lo que podría captar. Creo que ya creo que ya no funciona, bueno, tal vez sí traje a turismo, pero creo que ya las condiciones actuales legislativas, legales y además de las condiciones de la ciudad, quizá no sería el mejor evento para organizar ahora, ¿no? Pero esa es una percepción personal al final de cuentas, ¿no? Así es. Fíjense que yo, la verdad, tengo una muy mala experiencia de la pamplonada, En esa época, cuando empezaron, yo iba a estudiar al Normal Superior en Chilpancingo, Guerrero. De tal forma que cuando yo regresaba a Tecate, ya había pasado. Híjole, otra vez me la perdí. Y así, pamplonada tras pamplonada. Yo terminé la normal del 81. Dije, el 82, ahora sí. Nos levantamos muy temprano, pusimos unas sillas ahí para estar en primera fila, por acá, por la avenida Álvaro Obregón, por ahí. Y toca la mala suerte que precisamente donde estábamos nosotros sentados, allí enfrente de la barda que ponían, la valla, traen una vaquita, una becerra, a golpes, patadas, se le montaban. Bueno, la pobre becerra ahí cayó exactamente enfrente de donde estábamos nosotros sentados. Le colgaba un ojo, un cuerno, el otro cuerno del otro extremo quebrado. Y los jóvenes, principalmente eran jóvenes, pateándola. Cayó la pobre becerra y se le subían y así, pero un espectáculo horrible. Mi hija tenía en esa época, pues era más chica, tenía pues unos 7 años. Pues duró como una semana con pesadillas, en la noche se despertaba, ¿sí? Por el espectáculo tan feo ese. Dije, no, bueno, y ya no volví a la pamplonada, aunque estaba aquí, yo no me paraba. Pues imagínense con ese espectáculo. Y yo también lo que recuerdo de la pamplonada, yo fui a 2 y tampoco recuerdo así como que el gran espectáculo, o sea, siendo honesto, no. Yo recuerdo eso, gente golpeando a los becerros, gente tomada, pasándose de valiente, jalándole la cola, pegándole en el cuerno, ¿no? O sea, no pero los grandes animales no. Fue una cosa buenísima. Es cuando fueron las buenas pamplonadas. Las primeras. Sí, así pero, es. Pues se fue desvirtuando, ¿no? Poco a poco. Así es, yo creo que esa sí pegaría, ¿no? Sí. Porque, oye, pues vas a sacrificar un animalito y pues no tiene caso. Cientos de gente a los que se metían. Sí, no, pero bien, pues antes de retirarnos, el tiempo se nos termina, pero antes de retirarnos tenemos una invitación que don Emilio aquí nos quiere hacer. Don Emilio, usted tiene una actividad importante. Sí, Héctor, profe, y pues a todo el público de Tecate, quien guste acompañarnos. Miren, tuve la fortuna, para mí es un gran honor, ¿verdad?, que Mario Ortiz Villacorta, cronista de Tijuana, nos haya hecho la invitación desde el año pasado, ¿no? Traía ese proyecto donde él daba a conocer un ciclo de conferencias donde participaría, pues en un principio se pensaba que iba a ser Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Baja California Sur y Baja California. Ahora no, ahora los participantes en cuanto a estado, pues tengo entendido que viene Sonora, Baja California Sur, Baja California y en este caso la Alta California o California.
por lo siguiente, el tema iba a ser de esta manera, era titulado de la siguiente manera: ciclo de conferencias de Crónicas de Baja California. Ahora no, como participa Estados Unidos, un estado de Estados Unidos, entonces le pusieron las Californias, Crónicas de las Californias. Y pues va a ser en el Secut el día 10 de abril a las 5 de la tarde, y pues agradecer, ojalá tuvieran la oportunidad de ir a escucharlos. Trataré de hacer un mejor papel. Muy bien. ¿Costo? Gratuito. Ah, qué bien. A las 5 de la tarde. Entonces, pues ahí saben, el que ande por Tijuana en ese momento, o el que guste ir exclusivamente a eso, en el Secut, lo que conocemos nosotros como La Bola, vaya, el martes de esta semana, 10 de abril, 5 de la tarde. Y el tema, ahora Emilio, ¿cómo se va a llamar su...? Son los forjadores del pueblo, ¿no? Los forjadores pioneros y descendientes, y pues un poco medio preocupado, ¿no? Porque pues nunca he estado en un lugar tan... Tú ya has estado 2 veces ahí, ¿no? Ya me ha tocado. No, ya conoces el espacio. Yo por primera vez voy a estar. He estado en otros lugares en Tijuana, pero nunca en este lugar. Espero que... Me siento bien, ¿eh? No, te va bien. Pues le voy bien, y ahí vamos a intentar estar, si nos deja llegar el tráfico, aunque sea tarde, pero ahí llegamos, ¿no? Así es. Bueno, pues ya saben, la invitación está hecha y ojalá puedan asistir. Bueno, se nos termina el tiempo. Agradecemos nuevamente a California Medios por el espacio, a Rubén en controles, y desde luego a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Esperemos que pasen un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Dios mediante.